Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Cuando la noche está más oscura es porque muy pronto amanecerá. Es una frase, o mejor, unas palabras de aliento que desde hace varias centurias se usa en muchas regiones e idiomas del mundo en momentos de dificultades para no perder la ilusión, la esperanza. El amanecer significa el sol, la vida, el renacer. Una situación que particularmente en América Latina se ha vivido durante toda la vida republicana, especialmente en los momentos de dictadura, de violencias políticas o de profundas crisis económicas. Esta semana Perú ha tenido un atisbo, un resplandor de un nuevo amanecer, un ramalazo de luz, como dice la canción La Segunda Independencia. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Por toda América soplan vientos que no han de parar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra del continente que el viento sopla sin pausas y el hombre sigue el baile. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el baile. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar.
Cuando parecía que una extrema derecha ligada a una violenta y corrupta dictadura iba a recuperar el poder del Ejecutivo, surgió algo que parecía imposible, una victoria de la gente del pueblo, una victoria venida desde los pueblos lejanos, perdidos, desde las selvas, desde las oscuras montañas, desde los silencios obligados y las hambres prolongadas. Aunque las cifras son todavía demasiado apretadas y hay un conteo voto a voto muy intenso, muy expectante. De todas maneras, hoy celebramos por nuestros hermanos del Perú que o se están librando de un gobierno de ultraderecha, continuidad de la dictadura fujimorista, o han demostrado, por lo menos, que no hay violencia posible que logre doblegar las ganas, las ansias de cambio de la gente y su capacidad de resistir y de soñar y de levantarse. Batalla similar libra el pueblo colombiano para derrotar al ultrarreaccionario candidato de Trump y darle continuidad, extensión y hasta corrección a los cambios iniciados con el gobierno de Gustavo Petro, con la candidatura en estas elecciones que van para segunda vuelta de Iván Cepeda Castro. Y para entender lo que está ocurriendo en Perú, escuchemos algunas voces peruanas, sus reacciones, sus análisis, sus comentarios. Después de tener a 4 presidentes distintos en 5 años, de que 6 de esos últimos 7 mandatarios habían terminado en prisión preventiva o en comparecencia restringida, y de ser el país con más mortalidad por COVID-19 del planeta, Perú se fue a las urnas en ese 2021 y en segunda vuelta eligió a un profesor humilde, quechuahablante, mal orador, proveniente del movimiento magisterial, que usaba sombrero, poncho y caballo. Pedro Castillo Terrones irrumpió en el tablero político peruano, desbancó al fujimorismo representado en la hija del expresidente más recordado de la historia reciente por sus daños a la humanidad, por sus crímenes de lesa humanidad, y desplazó a los partidos de la izquierda institucional. Es un fenómeno cultural y social, la expresión popular de los ninguneados, que en 10 días irrumpió como un actor que ha modificado todo el panorama político. Lo que siguió es una historia conocida. Castillo ganó las elecciones, pero nunca tuvo el poder porque nunca lo dejaron, y en diciembre de 2022, tras haber estado contra las cuerdas durante toda su presidencia, intentó disolver el verdadero poder en el Perú, que es el Parlamento, y fue castigado por la oligarquía de siempre, él y el pueblo que lo había elegido, con un golpe parlamentario que lo tiene desde entonces en la cárcel. Perú, nos dice nuestra compañera Laura Arroyo, ganó la terquedad de un pueblo que hoy está dando un ejemplo al mundo. Un ejemplo que, como en 2021, nadie vio venir. El Perú no está polarizado. Hay un Perú que siempre se ha creído superior frente a otro que ha sido excluido y condenado a la miseria, la precariedad y el abuso. Hoy por hoy, este segundo Perú, el mayoritario y el verdadero, ruge como merece, dice Laura Arroyo. Como en 2021, el pueblo salió de la sierra y de las comunidades campesinas a defender su voto y su elección, en una muestra de soberanía que en momentos en los que la intervención del imperio estadounidense parece extenderse avasalladoramente por toda la región, abre un resquicio a la esperanza. Del mismo modo que lo están haciendo ahora también los pueblos en rebeldía en Bolivia. ¿Será suficiente para extender esta fuerza popular a otros países? Eso está por verse. Por lo pronto hoy nos queda agradecerle al pueblo peruano esta nueva epopeya. ¿Cómo sería un gobierno de Fujimori pues, totalitario, con estas dictadura, cosas? Dictadura, abuso, totalitarismo, revancha contra gente. Igual y todo lo o demás. peor que el gobierno de Alberto Fujimori. No, yo creo que más o menos en el mismo nivel, ¿no? Ahora lo estamos viviendo el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, con otro tipo de modalidades, ¿no? Con otras mañoserías y manipulaciones.
Antes metían balas, secuestraban y torturaban. Ahora no. Te abren procesos en la Junta Nacional de Justicia, en el Congreso, y usan las instituciones para... además, obviamente, con el control del Ministerio Público, ya es absoluto. Terrible. Entonces, nos esperan, si entra la señora Fujimori, 5 años terribles, como se ha dicho, con la posibilidad de que haya reelección, porque a eso están acostumbrados, con posibles persecuciones, ¿no? Políticas, sí, persecución política, y caramba, la oposición va a ser reducida a mínima expresión, porque tú sabes, en la época de Fujimori nadie salía a marchar a la calle. Pobrecito el que salga a marchar a la calle. O lo agarraban por ahí o lo procesaban y lo liquidaban. Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder. Ayer, el pueblo peruano, mi pueblo, ha dado una lección al mundo. Tal vez no seamos muy conscientes de lo que significa que Roberto Sánchez, el candidato que el presidente legítimo Pedro Castillo, contra el que se dio un golpe de Estado desde que asumió la presidencia en julio de 2021 y quien está en la cárcel hace 3 años sin sentencia, esté a punto de confirmar su victoria. Porque no había ninguna razón, no parecía haberla al menos, para pensar que este podría ser el escenario. Porque no se le veía venir, como tampoco se le vio venir a Pedro Castillo al inicio, porque hay 2 Perúes en mi tierra. El que siempre ha hablado y se ha visto y que es minoritario, y el que siempre ha sido excluido y hoy por fin es la punta de lanza de la democracia en mi país. El Perú no está polarizado. Hay un Perú que siempre se ha creído superior frente a otro que ha sido excluido y condenado a la miseria y a la precariedad y al abuso. Hoy por fin, este segundo Perú, el mayoritario y el verdadero, ruge como merece. Por eso que vivan los pueblos, que luchan contra viento, marea y poder. En diciembre de 2022, Pedro Castillo leyó un mensaje tras haber estado contra las cuerdas durante toda su presidencia. Por errores propios seguro, pero sobre todo por una campaña golpista que no lo dejó respirar ni a él ni a su familia durante 1 minuto mientras portaba la banda presidencial. Sin embargo, lo importante no es solo lo que le hicieron a él, contra él, sino la respuesta del pueblo. Hubo un Perú que nunca se dejó engañar por lo que la prensa mainstream decía, el poder económico decía, el poder político judicial castrense o la embajada de los Estados Unidos decían al unísono que el golpista era Pedro Castillo, que se había vacado él solito, que era exactamente igual que Alberto Fujimori, que en 2022 vivíamos un abril de 1992, que era un dictador, un autoritario, un golpista. Un hombre que no solo fue elegido, sino que nunca tuvo el poder porque no lo dejaron, y en ese obstáculo mostró el rostro del verdadero poder en el Perú, un poder que no estaba en Palacio de Gobierno, un Perú donde mandan más los otros poderes que la investidura presidencial, y su propia escolta lo arrestó, lo separó de su esposa y de sus 2 hijos, una de ellas muy pequeña, Alondra, y lo llevó a la cárcel donde Pedro Castillo está hasta hoy. Sin horas de televisión apenas, sin poder dar discursos fuera de cuando le toca una audiencia judicial o cuando a través de sus abogados puede dictar un tuit. ¿Cómo es posible que pese a todo eso, su candidato pasara a la segunda vuelta y pueda ganar hoy las elecciones? Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder. Ese diciembre, muchos, incluso algunos que hoy apoyan al candidato de Castillo, Roberto Sánchez, soltaron el brazo de Pedro Castillo. Lo acusaron de todo y buscaron que la mayoría de la gente hiciera lo mismo. Pero en Perú ganó la terquedad de un pueblo y en esa terquedad radica la explicación y la lección de ayer. El Perú le ha dado un ejemplo a todo el mundo. ¿Cómo es posible que tras un golpe de Estado contra un presidente, el candidato de ese presidente que sigue en la cárcel pueda volver a llegar a Palacio de Gobierno, pese a que el diseño de las elecciones y el poder absoluto lo tiene la contrincante? Por el pueblo, por la fortaleza de ese pueblo. Los mismos que dijeron que el golpe se lo dieron a su presidente, ayer tuvieron claro, como en la primera vuelta, que la pregunta electoral de estas elecciones en el Perú seguía siendo la misma. ¿Qué pasa con Pedro Castillo? Y no porque todos sean castillistas, sino porque el pueblo peruano entiende que Pedro Castillo simboliza la democracia en el Perú. Castillo es el presidente legítimo y sobre todo es un presidente del pueblo, que se parece, que habla, que siente como la mayoría peruana que nunca se vio representada en ninguna institución de poder y que cuando lo vio llegar a Palacio de Gobierno no aplaudió a un presidente, aplaudió a su reflejo. No era un presidente para el pueblo, era el pueblo en la presidencia del Perú. Esto no lo vieron en Lima y siguen sin verlo. No solo las derechas, también las izquierdas capitalinas. Y pese a que muchos se negaron en decir libertad para Pedro Castillo, tuvieron en esta segunda vuelta que entender que el pueblo exigía eso precisamente y tuvieron que cambiar el discurso. Esa es la lección del Perú para los movimientos populares y de izquierdas en el mundo. Nunca, jamás se renuncia a lo que creemos por más campañas de demonización que nos construyan. Nunca jamás se le suelta el brazo a nuestra gente por más amenazas y disciplinamiento. Nunca jamás se renuncia a escuchar al pueblo por más carguitos públicos o privados te ofrezcan. Nunca jamás se ceda al discurso del poder ni 1 centímetro, ni te divides entre tu gente, porque si sostienes la disputa, si sostienes la batalla, si te entercas, la voluntad popular abre una grieta y de esa grieta emanan flores de retama. Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder.
A ese pueblo lo han asesinado, lo han golpeado, lo han terruqueado, pero han exigido un único derecho que hoy pueden ganar: el derecho a hacer política en el Perú, es decir, el derecho a existir, el derecho a ser sujeto político. Los excluidos de siempre en el Perú hoy marcan la pauta del país. ¿Cómo no sentirme orgullosa de mi DNI peruano, mi acento, mi sangre, mis raíces y mi terquedad? Pero sabemos que esto acaba de empezar. La mafia fujimorista es mucha mafia. Está en todos los poderes, también en las instituciones electorales. Y lo que toca es que nos vean, que nos sientan respirar en su nuca, que nos sientan caminar seguras por las calles para que no se les ocurra creer que nos van a robar los votos. Protegemos el voto porque no hemos frenado a Fujimori. Queremos ganar el país. Esto es mucho más grande que el tumor que representa Keiko Fujimori. Esto es por el Perú, por la oportunidad de ahora sí cambiarlo todo, de la mano de Roberto Sánchez, que es el candidato que reconcilia a un pueblo con su propia democracia, porque fue designado por el presidente legítimo Pedro Castillo. Estas elecciones las ha ganado el presidente Castillo, no solo por él, sino porque ha forzado, gracias a ese pueblo terco que no retrocedió ni un centímetro, que el centro, el liberalismo limeño, con excepciones mediocres, aceptaran que esto iba de democracia y, por tanto, de Pedro Castillo. Es la redención del profe. El pueblo le ha hecho justicia. Que vivan los pueblos que luchan contra viento, marea y poder, que no retroceden ni un centímetro y al hacerlo fuerzan a todo un país a mover sus coordenadas. Aprende Europa, aprende España. Es así como se ganan las batallas, enfrentándote a todos sin renunciar ni dudar. Hoy más que nunca el norte está en el sur. Y Perú acaba de dar un aire de soberanía y rebeldía digna en tiempos de intervencionismo a toda la región. Un faro, un motor, un horizonte de esperanza que llega con viento de los Andes para toda la región que necesita de esta emancipación terca en este momento. Al final del día, cuando todo es oscuro y parece que nos ganan la partida, aparece el pueblo y nunca defrauda. Volvimos y ya somos millones. Si creen que nos van a robar esta victoria, no tienen idea del pueblo que ha despertado para nunca más volver a dormir. Muchas gracias, Perú. Te amo. Hasta mañana. Democracia o barbarie es el titular del editorial del semanario Voz sobre la coyuntura electoral colombiana. Voz es el decano de los medios alternativos en Colombia. Dice el editorial: Colombia define su democracia, el futuro de su población y el reconocimiento de su diversidad en una segunda vuelta presidencial marcada por expresiones de odio y violencia atribuidas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, así como por amenazas contra la vida de quienes promueven la campaña de Iván Cepeda. En lo corrido de esta segunda vuelta han sido amenazados principalmente a través de las redes sociales, creadores de contenido, docentes, líderes y lideresas sociales y periodistas. Entre ellos, Cristian Herrera, periodista de Cúcuta que investigaba temas relacionados con la financiación de campañas y que fue asesinado. Este clima de amenaza se ha intensificado en regiones donde históricamente la violencia política y el paramilitarismo han ejercido control territorial, imponiendo una cultura traqueta, antiderechos y hostil hacia la izquierda y sectores progresistas, dejando a su paso muerte y destrucción. Crear un ambiente de zozobra y terror sobre la población civil no es una novedad en el país. Por ello preocupa que se repitan episodios del pasado. Durante las elecciones de 2018 y en el camino hacia las legislativas de 2022, las agresiones contra distintos liderazgos aumentaron en un 109%. De hecho, el periodo preelectoral de los comicios de 2021-2022 se consolidó como el más violento de los últimos 12 años en Colombia. Fue durante la época en que Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia bajo el lema "Mano firme, corazón grande", cuando la violencia inició una nueva etapa de agudización. Precisamente, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP,
encargada hoy de investigar graves violaciones a los derechos humanos y que ha reconocido 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, es una de las instituciones que el candidato presidencial de la extrema derecha y el uribismo ha planteado eliminar. El incremento de denuncias por amenazas en redes sociales y en espacios públicos, así como la reciente intimidación mediante correo electrónico contra 220 profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira, resulta alarmante. En dicho mensaje, firmado por un grupo denominado Salvación Nacional y acompañado por la imagen institucional de Defensores de la Patria, el partido de Abelardo, se afirma: se les acabó la dicha, comunistas. Esa compleja situación ya se vivió en el pasado y produjo violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. Dice el editorial del semanario Voz también que la población colombiana debe estar preparada para decidir sobre el rumbo del país, que los sectores democráticos y sociales deben fortalecer en estas 2 semanas decisivas una participación masiva en las elecciones para impedir que la historia se repita. Igualmente, el editorial reseña cómo la juventud viene impulsando una dinámica de movilizaciones en las calles de manera alegre, creativa, contestataria. Lo mismo ocurre con la agitación digital, escenario donde circulan gran parte de las noticias falsas, amenazas y señalamientos. Igualmente, la nota expresa que hay una gran población que aún no logran dimensionar lo que significaría para el país el retorno de la extrema derecha al poder ejecutivo. No solo están en riesgo los avances en derechos sociales alcanzados por el gobierno del cambio, sino los principios mínimos de la democracia, las libertades, la protección de la naturaleza y la defensa de la vida. Este editorial de Voz es muy oportuno. La agresividad de sectores de la gente que está de la espriella aumenta en la medida en que crecen los apoyos a Iván Cepeda, mientras el candidato ultraderechista va generando cada día más rechazos. Es que cada que habla suelta una nueva barbaridad. Y para calentar un poco más el ambiente, en la mañana de este miércoles corrió la noticia de que el presidente Gustavo Petro había sido destituido por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por su presunta participación en política. Muchos medios internacionales inmediatamente se hicieron eco de la noticia. El hecho es que la presidenta del Comité de Acusaciones sí elaboró una resolución en este sentido, sin tener facultades para ello. Este comité es el encargado de iniciar y tramitar este tipo de procesos, pero no de fallarlos. Quien lo hace es la plenaria del Senado después de pasar por la Cámara. La presidenta se ha retractado del fallo firmado. Estén atentos y atentas, que de aquí al 21 de junio, día de la segunda vuelta, muchas cosas pueden pasar. César Vallejo, 1892-1938, nacido en el norte del Perú, es uno de los grandes poetas en lengua española y quizás el más grande poeta peruano, el más reconocido universalmente. Su familia quería destinarlo al sacerdocio con su propio consentimiento, por lo menos hasta la juventud,
cuando se dejó secuestrar por algo muy diferente, la literatura. El escritor y periodista limeño Daniel Titinger publicó en 2021 el libro El hombre más triste del mundo, donde hace un retrato del poeta de César Vallejo y dice de él: fue un poeta revolucionario, y lo digo en el sentido literario, vanguardista. Fue un pionero de la vanguardia de la poesía en español, años antes de que se hablara de la vanguardia en España. Sus versos son humanos, muchas veces crípticos, pero traspasan la piel y el hueso. Está a la altura de los mejores poetas del mundo, no solo en español, y debería leerse y hasta venerarse. Sin embargo, en Perú, salvo una élite lectora, a Vallejo no lo leemos, dijo el periodista. Recordemos, en el año 2020. Quizás este periodista estaba un poquito equivocado y desconocía a ese Perú que no se conoce, a ese Perú olvidado, lejano, donde parece que la obra de Vallejo sí era conocida. Escuchemos esta interpretación del poema Los 9 monstruos, hecha en el año 2017 por un niño llamado Saúl, y lo graban declamándolo en un programa de cooperación internacional en un ranchito por allá, pobre, perdido, en la provincia de Santiago de Cuco. Desde Santiago de Chuco, capital de la poesía del Perú, de nuestro hermano César Abraham Vallejo Mendoza, el poema Los 9 monstruos. Y, desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca remetió a lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor. El corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas. Y crece con el res de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos. Y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida.
invierte el sufrimiento posiciones. Da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oirá. Y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo y 9 carcajadas a la hora del trigo y 9 sones hembras a la hora del llanto y 9 cánticos a la hora del hambre y 9 truenos y 9 látigos menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloquen los cinemas, nos claven los gramófonos, nos desclaven los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno no orar, pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen y otros mueren, otros que no nacen ni mueren, otros que sin haber nacido mueren, otros que nacen y no mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general, harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo al vino, un exeomo tan pálida la nieve, al sol tan ardio. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos, tanta sed? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y mientras el ambiente electoral peruano, el ambiente político, social, está tensionado, expectante, y todo el mundo al borde de un ataque de nervios, vamos a escuchar la música social, la música peruana que recoge los sentimientos, las angustias y los sueños del pueblo peruano. Araceli Caituiro Valenzuela nos trae Me duele mi país. Escúchenme esta canción, entiéndanme esta razón. Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra, oscureciendo el camino. Me duele que
al cinismo, condecorado en derrotas y genocidios patriotas. Me duele ver al cinismo galonando en corrupciones y genocidios patriotas. Escúchenme esta canción, entiéndanme esta razón. Me duele ver en la tele la vanidad y la farsa dominando a la razón. Me duele ver en las calles todas las maricas del mundo, Made in Perú, solo el hambre. Me duele la indiferencia, me duele la infancia herida y la paloma sangrante. Me duele el servilismo, me duele el silencio abyecto y la paloma sangrante. ¿Y cómo no alzar mi voz de protesta si la sangre de mi pueblo está manchada de injusticia? Me duele la oscuridad que recorre mi país, que lo bueno de lo malo solo se ve en la piel, en la ropa o en el dejo. Me duele esta democracia que premia mediocridades y condena inteligencia. Duele la cómplice mano contraria a la solidaria, tejiendo impunidades. Intenciones por aquí, comisiones por allá, maquillando realidades. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria. Escúchenme esta canción. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria. Entiéndanme esta razón. Hay una raza que riega la rosa de Machu Picchu a Ayacucho, un pueblo cholo que doma destinos de Machu Picchu a Purímac, una legión que escribió con su sangre en el lomo de los Andes la esperanza del Perú. Y Joey Mendoza canta sobre la persecución oficial a que es sometida la gente que reclama, la gente que pide derecho, que pide tierra, que pide pan, que pide trabajo, que pide el derecho a vivir. Lapicero y hoja en blanco para escribir mi protesta. Lapicero y hoja en blanco para escribir mi protesta. Porque mi pueblo está triste, ya no confía en su fuerza. Porque mi pueblo está triste, ya no confía en su fuerza. La policía en la esquina mira al pobre y lo amenaza. La policía en la esquina mira al pobre y lo amenaza. Pero al rico funcionario lo protege y lo abraza. Pero al rico funcionario lo protege y lo abraza. Qué tristeza, mi Perú querido. Ya no hay justicia. Que lo escuche el gobierno, carajo. El pueblo está cansado, ya no
no más corrupción. Por 2 soles de pasaje un chofer fue detenido. Por los soles de pasaje un chofer fue detenido. Mientras el corrupto ríe, libre, gordo y protegido. Mientras el corrupto ríe, libre, gordo y protegido. Niños lloran en las calles, madres claman por justicia. Niños lloran en las calles, madres claman por justicia. Y los ricos se reparten la plata en la oficina. Y los ricos se reparten la plata en la oficina. Mi bandera está llorando, manchada de hipocresía. Mi bandera está llorando, manchada de hipocresía. Y aunque el pueblo esté cansado, sueña con mucha alegría. Y aunque el pueblo esté cansado, sueña con mucha alegría. Y al final de mi protesta dejo 3 puntos de pena. Y al final de mi protesta dejo 3 puntos de pena. El pueblo quiere justicia, no promesas ni olvidos. El pueblo quiere justicia, no promesas ni olvidos. Levanta tu voz, Perú, que se escuche en Puno, Cusco y Arequipa, desde Lima hasta el norte y sur. El pueblo unido jamás será vencido. Y el dúo Retama nos trae Flor de Retama con Ricardo Dolorier Urbano. ¡Alto, carajo! Jobir pacharuna kuna Yaktang chikmang yay kuramungku Cholo concha tu madre Ni waspanku Mancha kuilla taña chejera chispa Yakta masinchikta Chinkara chinku Imachay kuna tapas Suaspa Tukuramunku
van a matar estudiantes guantinos de corazón, amarillito, amarillando flor de retama. Van a matar campesinos guantinos de corazón, amarillito, amarillando flor de retama. Cuando la vida se hace más fría que la muerte misma, Taita Inti arde indignado. Las grandes nieves se descongelan y los lagos empiezan a colmarse. El gran aluvión está por llegar, ha de sepultar mundos que oprimen, y sobre la tierra nueva florecerá la retama. ¿Sí o no, Ricardo Dolorier, por mi Ayacucho querido? La sangre del pueblo ahí se derrama, donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando flor de retama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. ¡Viva la patria! ¡Japar cachaspa! ¡Guayo y yataña para Munku! ¡Chaina musiaso! ¡Chuya uchkupi pampa y cusca! ¡Guawachan chikpas! Chaya, purica monja. Coseches, 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 corre. De mi amargo penar, tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. Separarnos hoy quiere el destino a los dos y una pena me brinda esta separación. Hoy te haré
se va mi ilusión y todo es amargura para mi corazón. Muchos años quizá, y grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal. Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar. Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad. No podrás olvidarme porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el recuerdo de esa límpida tarde en que al sol de mi ruego en mi boca dejaste un rosario de besos de tu vida entera. Soy el único dueño, me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho y sentir que en la celda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos, va mi alma en tus venas, y tu amor que es mi vida, aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva, vivirá cuando muera. No podrás olvidarme, me amarás en secreto. No es preciso que me hables para yo comprender. Porque siempre al mirarme me dirá tu silencio que otra vez quieres darme un rosario